Luis Antezana Ergueta, Historia económica de Bolivia, de Tupac Katari a Evo Morales, Crisis y decadencia. Índice. Nota del autor. Capítulo 1. La verdad sobre los 500 años. Capítulo 2. El primer colapso económico durante el incanato. Capítulo 3. El levantamiento contra los corregidores. Espontaneidad, terror y antropofagia. Capítulo 4. La caída de la monarquía europea. Capítulo 5. 15 años de guerra a muerte. Capítulo 6. Los infortunios republicanos. Séptimo. Renacimiento desde las cenizas. Octavo. Bolivia, potencia política, económica y militar. Noveno. La contrarrevolución. Décimo. La satanización de la política monetaria de 1830. Onceavo. Los rojos y Melgarejo. Doceavo. La medicina peor que la enfermedad. Treceavo. Escasez, hambre, hambruna. Chile invade Bolivia. Último capítulo, el debacle. Anexos, bibliografía y folletería. Nota del autor. Este libro no es una revisión ni una crítica a la historiografía de Bolivia. Su intención es otra. Procura hacer una nueva historia de Bolivia. Se aleja de la metodología historicista del siglo XX y sus numerosos seguidores, quienes no pudieron escapar de la modalidad tradicionalista basada en repetir, corregidas y aumentadas, las versiones de textos dirigidos a reiterar la furiosa autodenigración del país a que están acostumbrados algunos escritores nacionales. Su objetivo gira en torno a lo que puede considerarse la médula del desarrollo histórico del pueblo boliviano, que está sometido a leyes universales de la evolución social, así como a sus leyes propias. El texto del presente libro, Historia de Bolivia, Crisis y Decadencia, fue redactado enseguida de descubrir la esencia de esa historia, y solo descubierta dicha esencia se descubrió su historia, lo cual permite ver detrás de cualquiera tareas sociales particulares la perspectiva histórica. ¿En qué consiste esa esencia? Consiste en la línea maestra, la línea roja, o sea, la contradicción, la fuente interna que mueve la vida de la sociedad que ocupa el territorio boliviano. Descubierta esa historia, se tomó como premisa la misión de reproducir el proceso histórico real en su objetividad, complejidad y contradicciones, pero considerando este último, solo es posible si se conoce lo esencial de la historia de Bolivia, vale decir, encontrar el proceso histórico real de su desarrollo. En esa forma, fue posible conservar el hilo fundamental, el espíritu del proceso histórico boliviano en su primera etapa republicana, proceso relacionado con la colonial y la actual. Esa línea maestra o hilo rojo de nuestra historia consiste en la pugna permanente y de primer plano, desde la fundación de la nación boliviana y aún antes, en la lucha entre la corriente social que tiene el objetivo de desarrollar sus fuerzas motrices, corriente proteccionista frente a la cual se encuentra la que tiene como objetivo el libre comercio antinacional. Se trató, dentro de ese contexto, de una lucha entre élites y estamentos con orientaciones antagónicas. No fue una lucha de clases, según la metodología del materialismo histórico. Desde la fundación de Bolivia, principalmente entre 1825 y 1880, todas las luchas sociales, políticas y culturales giraron en torno a esas dos causas, como revela el estudio de su desarrollo social. Las revoluciones, golpes de Estado, guerras, motines, magnicidios, masacres, la vida de partidos políticos, etc., giraron recurrentemente en torno a esas dos cuestiones. No fue una lucha entre esclavos y amos, colonos y patronos, ricos y pobres, o entre ideologías políticas, aunque esos conflictos estuvieron siempre presentes en niveles subyacentes. Tampoco fue una lucha según el argumento que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Pareciera al respecto que la teoría del materialismo histórico no es suficiente para aclarar el contenido del desarrollo histórico boliviano.
sistema que ha adoptado como método científico algunos historiadores seguidores incondicionales de la dogma marxista, y que es necesario encontrar otras causas más directas para enfocarla. Una visión marxista de la lucha de clases en el pasado boliviano es un poco utilizable por el método del materialismo histórico, si bien este indica claramente la contradicción de dichas economías, como instrumento impulsor del acontecer boliviano. En efecto, las luchas sociales en Bolivia casi siempre respondieron al enfrentamiento entre el nacionalismo de carácter proteccionista y el colonialismo de libre comercio externo, y en forma más concreta, en la época que estudiamos, en torno a la moneda fuerte, la moneda feble y el monopolio estatal del comercio de metales y minerales. Alrededor de esos puntos se desarrollaron todas las contiendas sociales entre 1825 y 1880, y en nivel más elevado a partir de entonces hasta el presente. No fue suficiente, sin embargo, encontrar únicamente la esencia histórica del desarrollo de la sociedad boliviana. No se siguió ciegamente el desarrollo de esa historia ni se procedió, tomando la parte por el todo, a copiar el proceso histórico real con todas sus contingencias, casualidades, desviaciones, zigzags y detalles anecdóticos, a no ser para confirmar la línea histórica fundamental. Se recurrió, en ese sentido, a la lógica, o sea, considerar la historia despojándola de las casualidades que la deforman, para describir enseguida una imagen refleja, corregida, es decir, corregida de acuerdo a las leyes de la propia trayectoria histórica. En esa forma, con ese sentido lógico, se procedió a expresar lo histórico, lo principal, alrededor del cual se presentan aspectos secundarios, vale decir, se hizo este estudio conservando el hilo fundamental del proceso, liberándolo de detalles fortuitos o accidentales, condición imprescindible para el conocimiento y comprensión de la época. Descubierto el aspecto esencial de la historia de los primeros 50 años de la vida de Bolivia, fue posible descubrir propiamente su historia, siendo a la vez lo lógico el medio que proporcionó el principio para el conocimiento más completo posible. De esa manera, no se produjo un retorno en una especie de círculo vicioso a las definiciones iniciales, sino se pasó a la creación de conceptos nuevos, resultado del estudio más profundo y detallado del devenir de la historia, de tal forma que se pueda enfocar los sucesos de un nuevo modo, descubrir aspectos y elementos no vistos en estudios anteriores, y para que, en esa forma, la historia cumpla la misión que corresponde, servir de lección para no repetir los errores y aprovechar lo positivo. Un mejor conocimiento de la historia conduce a consideraciones teóricas más desarrolladas. En esa forma, la relación de lo histórico con lo lógico se convierte en la base metodológica para el conocimiento de las estructuras de la sociedad boliviana y la lucha para su desarrollo. Por lo demás, la redacción de esta historia desechó el objetivismo, método historiográfico utilizado por la mayoría de los historiadores bolivianos, en especial del siglo XX, procedimiento que no permite y hasta niega llegar hasta las apreciaciones críticas y deducciones y recomienda abstenerse de tales deducciones y apreciaciones, tratando a la par de utilizar la teoría de los ciclos, aplicable a las formas pero no al fondo de la evolución social. Tampoco cayó en el subjetivismo. Así se procuró superar esos aspectos y adoptar un punto de vista más amplio. El autor. Contratapa. Una historia sorprendente. Esta es una asombrosa historia. Es en realidad diferente a la escrita hasta el presente. Su autor afirma que no es una revisión ni una crítica a la historiografía de Bolivia, y su intención es otra. Procura ser una nueva historia de Bolivia. En efecto, se puede decir que este estudio es un guante vuelto al revés. Recuerda la existencia inicial de la nación aymara, invadida por el incario para ser esclavizada y saqueada durante un siglo.
Agrega que hace 500 años los españoles hicieron dar al Alto Perú un salto histórico para pasar de la esclavitud a la libertad. Descubre la siguiente época del coloniaje basada en la imposición del consumo de productos europeos a la población nativa, las causas del movimiento indígena de Túpac Katari y los motivos de las revoluciones de la independencia de 1809. También encuentra la miga de la creación de Bolivia y las políticas económicas de Bolívar y Sucre, que agravaron la crisis centenaria, y la rectificación que realizó el gobierno de Santa Cruz, que hicieron de Bolivia una potencia económica, política y militar. En ese sentido, devela los oscuros intereses que enseguida condujeron al país a un estado de crisis y decadencia que dura hasta el presente. Las conclusiones de este libro de Luis Santezana Elgueta, de Túpac Katari a Evo Morales, respaldadas por fuentes primarias y documentos fehacientes, son por tanto ciertas. Por ello, su edición se hizo imprescindible. Capítulo 7. Renacimiento desde las cenizas. Soy como el ave fénix, de sus cenizas renace y de su muerte revive. Mata, mata, mátame, por ello no moriré. El milagro económico de Andrés de Santa Cruz. En diciembre de 1825, el presidente Bolívar dictó una medida favorable al libre comercio, decretando la rebaja de las tarifas aduaneras del 16 al 8% ad valorem a los productos europeos que llegaban por los puertos de Arica y Buenos Aires. El siguiente gobierno, Sucre, en su misma orientación dispuso la rebaja para las mercancías europeas que ingresaban por cobija en 2% ad valorem, con destino a mejorar este puerto. Las rebajas arancelarias favorecieron las importaciones de Europa, que desequilibraron las cuentas externas y agravó la escasez de circulante, menudo en el interior del país, por lo que el Congreso adoptó medidas proteccionistas, elevando los impuestos llegados a ultramar del 8 al 10% y fijó una tarifa del 2% para lienzos parecidos a los nacionales. Esas medidas determinaron que en los primeros 5 años de vida de Bolivia, el valor total de las importaciones ultramarinas, según informa J. M. Dalense, el 70% provenía de ultramar y el 30% restante venía de países vecinos. Importaciones cuyo valor se descomponía en 70% de textiles, el 17% en utensilios de hierro y hierro en barra, y alrededor de 13% en mercurio. Bosquejo, 1851. Producto de esa política, la población reclamaba soluciones para que se realice la prosperidad anhelada, así como se conduzca el progreso anunciado, como habían prometido la revolución y el cambio de la cualidad de dependencia colonial a la de nación independiente. En esas dramáticas circunstancias, un ciudadano de nombre Leandro Ocio, estudioso de la economía y lector de libros sobre la materia que por entonces circulaban en Europa y llegaban en forma poco menos que clandestina a América y el Alto Perú, Smith, Ricardo, Say, etc., y a la par escribano de la Casa de la Moneda de Potosí, cargo desde el que comprendió los alcances de la crisis económica que atravesaba la flamante nación, propuso al presidente Sucre cambiar la ley de la moneda acuñada en Potosí, pero el mandatario despreció la sugerencia, la misma que consistía en rebajar la ley de la moneda de plata de 10 a 9 dineros, o sea, un primer proyecto de acuñar moneda feble. El mariscal Santa Cruz, allegado al presidente Sucre, muy posiblemente conoció el proyecto de Ocio cuando éste lo publicó en un folleto con el título Proyecto para el fomento de la minería en Potosí, imprenta boliviana, 1830. Llegado Santa Cruz a la presidencia de Bolivia a fines de 1829, lo primero que hizo fue designar como ministro de Hacienda al economista José María de Lara, otro importante funcionario de la Casa de la Moneda de Potosí, y quien, con Leonardo Ocio, estaba de acuerdo en la situación del país se hallaba al borde de la bancarrota,
sino en la misma bancarrota. Y ambos tenían como solución, aparte de otros proyectos, frenar la fuga de moneda dura de plata y para ello emitir moneda de menor ley, la feble, de menor ley y de curso corriente, que se requería dentro del país y haría revivir y reanimaría su economía. El objetivo de esa concepción económica era evitar la fuga de la plata y superar el grave peligro de hundirse en la bancarrota en que se encontraba Bolivia tras 5 años de despilfarro. Tan pronto Lara asumió su ministerio, dictó en efecto un decreto reservado por el cual la ley de la moneda fraccionaria de plata era rebajada de 10 a 8 dineros, o sea, un punto más del propuesto tiempo antes por ocio. La medida de Lara comprendía la emisión de un peso fuerte de 10 dineros de 20 milímetros y, en forma paralela, la acuñación secreta de monedas de corte menor de 8 dineros, o sea, 271 granos de peso, y 666,6 miligramos de ley, moneda que resultó ser la moneda feble, paralela a la moneda fuerte de plata de 10 dineros. La primera emisión fue de 1.593.84 en pesos de moneda fuerte de alta ley y 206.218 de moneda feble de 8 dineros. Esa nueva moneda de baja ley correspondía al 78,48% del valor de peso fuerte de plata. La emisión de esas dos monedas de distinta calidad se mantuvo durante los 5 años siguientes en el mismo nivel en cuanto a los pesos fuertes, pero en cuanto a la moneda feble fraccionaria, la emisión se duplicó. De otro lado, el gobierno de Mariscal Santa Cruz dispuso también la emisión de monedas de oro según las características dictadas en la ley del año 1825, aunque esa orden no se aplicó. Se debe recordar que la relación del oro y la plata era hasta entonces de un marco de oro de 22 quilates por 16 marcos de plata, de 10 dineros, o sea, una relación del 1 a 16. La moneda feble que circulaba en forma paralela a la fuerte era de 4 clases de corte menor, o sea, llamados tostones, tonibles, reales y medio reales, siempre de 271 gramos de peso. El origen de la medida que ordenó la emisión de la moneda feble se atribuyó a aspiraciones de Santa Cruz en sentido de crear una fuente de recursos para aumentar los ingresos del Estado y así atender sus necesidades. En ese sentido, el mariscal, deseando que el país tenga una moneda que sirviese a los cambios pequeños e inspirado en Lara y Ocio, aceptó la idea de emitir una moneda que llenase esa necesidad. Para ese fin, habría reunido en Sucre a personas versadas en economía, a las que consultó la conveniencia de su adopción. En todo caso, el objetivo de esa moneda feble sería de proveer al país de un medio de cambio para la circulación interior, con el objetivo de prevenir en esa forma una devastadora crisis monetaria. Por lo demás, ese proyecto monetarista no era algo excepcional ni una novedad en el mundo. En efecto, Inglaterra, Francia, Suiza y los Estados Unidos habían emitido moneda feble destinada a transacciones menores, de tal forma que por su baja ley o deficiencia de peso no pueda ser objeto de exportación. Posteriormente, en 1860, Chile acudió a la emisión de feble para superar la crisis monetaria que reinaba por entonces en ese país, siendo el principio que todo Chile debía tener 2 clases de moneda, una para circulación interior y otra para el comercio exterior, o sea, moneda de exportación. Ese proyecto fue publicado por S.J. Stewart Jackson con una serie de argumentos, agregando que inclusive debía emitirse 3 clases de moneda, para transacciones mayores, para transacciones menores y para exportación. Sistema que también se quiso aplicar en Bolivia hacia 1860. En esa forma, el asunto de la moneda feble no fue un experimento caprichoso y único del gobierno de Santa Cruz.
Capítulo 8. Bolivia, potencia económica, política y militar. El arma secreta de las victorias del gobierno de Santa Cruz. La emisión de moneda fraccionaria de plata feble, funcionando siempre el estanco de pastas, fue ordenada por el decreto reservado dictado a principios del gobierno de Santa Cruz por el ministro José María Lara en octubre de 1829. La disposición fue conservada en una caja fuerte. Nunca se hizo de ella una información oficial. No fue conocida por el público y solo fue descubierta con posteridad y publicada in extenso por Pedro Vargas en 1863, en un folleto sobre moneda feble. Por segunda vez fue transcrito por Benedicto Medinaceli en su libro Reflexiones económicas sobre la moneda feble en Bolivia y la moneda actual de 400 granos de peso y ley de 10 dineros 20 gramos. Tipografía de Pedro España, 1863. Ese célebre decreto de 10 de octubre del 29 decía en su texto íntegro: por más que se multiplica y aumenta el cuño de plata menuda para facilitar los cambios en el comercio interior de la República, la extradición de ella por su buena ley de calidad ha agotado casi enteramente la que circulaba en años anteriores. Todas las provincias se resienten de la falta de estos signos tan necesarios. Sería incongruente el remedio aumentar con multiplicados gastos y dispendios esta clase de numerario, si no se pone dique a la extradición que la experiencia ha acreditado con tanto perjuicio para el Estado. En consecuencia, ha venido en decretar y decreta. Artículo 1. Que en la Casa de Moneda de Potosí se labre en lo sucesivo la moneda menuda desde tostón abajo con la ley de 8 dineros justos, sin alterar el peso de la estampa que corresponde a cada clase. El gobierno fijará la cantidad que gradúe necesaria para el giro anterior de la República. Artículo 2. Esta moneda circulará con el valor que representa, será recibida indistintamente como las demás en las tesorerías nacionales en pago de las sumas que se deban al Estado. Del mismo modo, se satisfacerán con ella los créditos pasivos sin diferencia. Artículo 3. Las utilidades que resulten de esta amonedación se destinan para fondos de la casa al precio objeto de poner corriente las labores de oro de que resultan tantos bienes al Estado y al comercio. Artículo 4. Ese decreto será sometido oportunamente al conocimiento y deliberación de la próxima legislatura. Artículo 5. El Ministerio de Estado del Despacho de Hacienda cuidará la ejecución de este decreto y lo hará imprimir, publicar y circular, dado en Potosí, a 10 de octubre de 1829. Copia de Lara. La autenticidad de ese decreto está certificada por los siguientes conceptos que se lee al pie del documento. Es copia legal de la que existe en la contaduría de esta casa, a la cual me remito, y por prevención del señor contador de ella, le autorizo y afirmo por duplicado. En esta Casa de Moneda de Potosí, a 4 de enero de 1830 años, siendo testigos de la corrección don Manuel Castro y don José Mariano Araujo, de este vecindario, Leandro Ocio, escribano de la moneda. Es conforme con el testimonio de su contexto a que me reitero y dé orden verbal al visitador nacional de la Casa de la Moneda, signo y autorizo el presente. Potosí, mayo 16 de 1873. Hay un signo, Pacífico Paz, Acuario de Moneda. La nueva moneda, sencilla o fraccionaria, desde tostón para abajo, con la ley de 8 dineros justos, entró en circulación de inmediato con diversos éxitos, entre otros que empezó a circular con intensidad en el mercado interior, activando la producción y el comercio. Ante todo, creando el sistema de trabajo pagado en dinero, o sea, salario.
y desplazando el pago en especie. Mientras la moneda dura siguió sirviendo para la exportación, inicialmente no encontró oposición, aunque con posteridad empezó a ser resistida por comerciantes y mineros de La Plata y criticada por los economistas de la época hasta conseguir su anulación en 1872. Entonces apareció la moneda sencilla feble, y el movimiento mercantil ya no solo sirvió para satisfacer sus necesidades y el consumo, sino pasó a perseguir el objetivo del aumento del capital para el enriquecimiento del sector popular. La nueva moneda no solo rompió el antiguo sistema del monopolio, sino se popularizó. Al mismo tiempo, afectó a la moneda fuerte que la clase comercial colonial había dispuesto y controlado en el tiempo de coloniaje, aunque no hasta ser eliminada, por lo que ese estratamento social se restauró en el gobierno años después, 1872, con el Partido Rojo. El aspecto principal de la idea que el Estado compre la plata y la amonede como monopolio se basaba en que era necesario evitar la fuga de la moneda, fuga que creaba escasez de circulante en la población. En esa forma, una moneda de calidad inferior ya no fugaría al extranjero, como ocurrió masivamente durante todo el coloniaje y en particular entre 1825 y 1830. Y en cambio se orientaría a satisfacer la demanda interna de circulante, hasta entonces enormemente restringida. También la feble, al aumentar la masa y la velocidad del circulante, ingresaría a niveles de la economía local y nacional, estimulando la producción interna de Bolivia. Como el decreto de Lara mantenía la ley de 10 dineros para la moneda fuerte, esta, como estaba previsto, siguió saliendo al exterior para adquisición de mercaderías importadas. Empero, no ocurrió tal cosa con la feble, que se mantuvo y concentró en los mercados locales y posteriormente se extendió al sur peruano y norte argentino. Se puede decir que esos objetivos que mejoraban el movimiento de la producción interna local y regional justificaban la existencia de la feble y satisfacían exigencias que tal vez ni sus autores habían previsto. En efecto, la economía boliviana ingresó en una etapa de intenso desarrollo y en pocos años Bolivia se convirtió en una potencia económica, política y militar. Entre otros aspectos notables de la circulación limitada de las monedas de plata fuerte y feble, no produjeron inflación. La acuñación y circulación controladas de moneda feble fraccionaria tuvieron efectos notables en la economía en general, pero en particular que el Estado tendría dinero y financiaría la escasez de circulante entre el público. En efecto, debido a la amplia circulación de esta forma de dinero, la feble empezó a tener diversos efectos favorables. En primer lugar, creció en la población la necesidad de dinero, y como dispuso el Código Civil, se amplió y consolidó el derecho de propiedad, así como otros principios democráticos. El trabajo empezó a pagarse en dinero, lo cual facilitó de manera notable el desarrollo del trabajo asalariado en sustitución del pago del trabajo en especie. El uso del dinero ampliaba, pues, el desarrollo de relaciones monetario-mercantiles, fenómeno que superaba la economía natural, hasta entonces existente, y asimismo corroboraba que el dinero, que empezaba a convertirse en capital, estaba creando un nuevo orden social con relación a lo que quedaba de la sociedad incaica y post-incaica, y expresaba nuevas relaciones de producción. En esa forma, la moneda feble, que según sus críticos era teóricamente absurda, negativa, etc., en la práctica resultaba benéfica y creaba un nuevo orden histórico-social, lo que permite recordar una sentencia que afirma que lo que es falso en sentido económico puede ser verdad en el sentido histórico universal. Se trataba en realidad de un instrumento revolucionario naturalmente dentro de ciertos límites y sin caer en exageraciones, como ocurrió con posteridad, desacreditando las funciones del dinero feble. La moneda feble desplaza a la moneda fuerte.
La emisión de la moneda feble fue en un comienzo pequeña, pero en vista de las necesidades del mercado, el interés de los gobernantes en fortalecer al Estado, el desplazamiento que produjo la moneda fuerte de plata en el mercado interior y otros aspectos hicieron que la emisión del feble fuese aumentando y del 45% de feble emitida en total en 1830 subió paulatinamente al 98% del total de 1850, al extremo que se dejó de emitir el peso fuerte y solo iba quedando la feble, cumpliéndose en esa forma una ley económica naturalmente enunciada por un ministro de Hacienda de la reina Isabel de Inglaterra y fundador de la Bolsa de Comercio de Londres, Thomas Gresham, que sostenía que en circunstancias en que con el bimetallismo circulaban dos monedas de distinta ley, una de ellas desplazaba definitivamente a la otra. Concretamente, la ley monetaria Gresham sostiene que cuando están en circulación dos monedas del mismo poder libertario y el valor de una de ellas sube con relación a la otra, la moneda depreciada o feble hace desaparecer de la circulación a la moneda fuerte. El texto de esa ley es el siguiente. Cuando están en circulación dos monedas de igual poder liberatorio, que el valor comercial de una de ellas aumenta con relación a la otra, la moneda depreciada hace desaparecer de la circulación a la buena moneda. Paralelamente a ese efecto monetario, la economía del país registró creciente prosperidad e inclusive una etapa de bonanza como no se conoció en mucho tiempo. En esa forma, ya no quedaban en circulación dos monedas paralelas, la fuerte y la feble, sino solo fue quedando la feble. A través de ese mecanismo se fue produciendo primero la equiparación de valores entre la fuerte y la sencilla, y segundo, el aumento de la masa circulante. Esa política monetaria culminó durante el gobierno del presidente Belsu, cuando la emisión global del feble 1853 fue considerable y llegó a acuñar 2.549.599 piezas de esa calidad, mientras la emisión de plata fuerte se produjo a solo 93.930 piezas. Esa emisión de moneda fuerte continuó hasta 1958. La actividad económica en la base al sistema bimonetario fue creciendo rápidamente por la circulación de la moneda feble y el presidente Belsu, continuador de la política económica de Santa Cruz, dictó las siguientes instrucciones. Que traigan los caldos de Cinti, los empanizados de Motojoro, los aguardientes de Mataca, el arroz y el azúcar de Santa Cruz, el ají de Mixqui, los tejidos de Cochabamba, si es preciso, por la fuerza. Citado en Luis Paz, Historia Económica de Bolivia. Durante esa etapa crucista renació la producción textil de la artesanía en todo el país y en total funcionaban 3.280 telares o máquinas de hilado de algodón y lana que daban trabajo a más de 15.000 obreros, en caso que cada telar ocupase a 5 trabajadores, y al mismo tiempo consumían productos de origen rural, algodón y lana, movilizando la economía agraria. La estadística mostraba el siguiente número de telares de algodón. Cochabamba 280 telares, Beni 92, Santa Cruz 280, La Paz 1100, Potosí 900, Chuquisaca 666 y Cochabamba 3000. Por otra parte, se reactivaron numerosas industrias paralizadas desde tiempos del coloniaje, destacándose la actividad de las siguientes industrias: jabón, pólvora de Cochabamba, vidrios, carne salada en Beni. La industria de tejidos de algodón fue floreciente en la etapa crucista y en los distritos de Cochabamba, Mojos y Chiquitos, los telares producían anualmente más de 1.000.000 de varas de tocuyo, así como producciones más finas y esmeradas tales como hamacas con blonda, macanas, cordoncillo, manteles, servilletas, etc. Al respecto, Luis Paz afirma: el conjunto de estas industrias fabriles y otras más que omitimos
ofrecen satisfactorio cuadro para un país que se basta a sí mismo para los consumos. Historia de la económica de Bolivia. Esa organización industrial estaba basada en su actividad libre, o sea, que los trabajadores eran retribuidos en un salario pagado en efectivo, al final de la jornada y en lugar de trabajo, ya que estaban en plena desaparición el pago del trabajo en especie, así como el trabajo de colonato, naturalmente, como efecto de la circulación del dinero y algunas medidas laborales.